Ya hablamos de los mejores, ya hablamos de las más emocionantes promesas, también hablamos de los más infravalorados. Y en ese video, que fue el que lo inició todo, la Casa Familia se hizo presente y dijo: Carlos, tienes que hacer este mismo video, pero su gemelo malvado. Y hoy, lo prometido es deuda. Hablemos de los jugadores más sobrevalorados de los equipos de Qatar 2022. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos de sobrevalorados. Antes de continuar, algunos puntos muy importantes. El primero, gracias por entrar a este video, espero que lo disfrutes muchísimo, te entretengas, aprendas y sobre todo me compartas tu punto de vista, porque así también yo podré aprender y el resto de la Casa Familia. Punto número 1.5, estoy un poco ronco, estuve gritando como loco el fin de semana del F1. Pero si te quieres enterar de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol, porque tuviste que salir de evento F1, yo estaba checando tanto la buena Casa Familia en Twitter, por supuesto, pero también a mi viejo amigo OneFootball, con el enlace que está en la descripción del video para que sigas todo lo que acontece del Mundial de Qatar 2022 y mucho, pero mucho más. Así que, ¿qué esperas? Ve, descárgalo, es completamente gratuito, es el enlace en la descripción del video y como ya lo mencioné, también me puedes seguir en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok. Ya las conoces, también tienes el enlace en la descripción del video en donde continúa el debate, la conversación y el análisis, y seguramente cuando estés viendo este video sabrás que ocurrió algo muy top esta semana, que no lo puedo decir. Hablemos de Qatar. Comencemos con los sobrevalorados del grupo A, y también cuando le pregunté a la Casa Familia de inmediato dijeron: Carlos, la gente de Ecuador dice que Ener Valencia es el más sobrevalorado de la selección de Ecuador. Yo pienso que Ener Valencia tuvo un paso importante en el fútbol europeo, sobre todo en su etapa por el West Ham, y de ahí en más creo que se ha ido perdiendo. Actualmente lo encontramos en el fútbol turco, y estaría de acuerdo en el sentido de que, a ver, tal vez no es el mejor delantero del mundo y tal vez ya podrías estar apostando mejor por otro delantero un poco más joven, al que sea más visión al futuro, ese puesto lo podría estar ocupando, pero creo que de una u otra forma, no lo sé. A lo largo del video no estoy enteramente de acuerdo con algunas posturas y en algunas inclusive necesito su confirmación para ver si están de acuerdo conmigo, pero la Casa Familia habló, Ener Valencia tiene que aparecer aquí. Con Países Bajos está un poquito más complicado, pero o más sencillo para algunos. Tal vez el más sobrevalorado sería Jasper Cillessen. Cuando hablemos en las previas y predicciones de Qatar 2022, fortalezas, debilidades, creo que la mayor debilidad de Países Bajos se encuentra en la portería, y creo que aquí no estamos descubriendo ningún hilo negro. Si es Biglow, si es Renko Pasveer o si es Jasper Cillessen, que yo considero es el más sobrevalorado de los últimos años, pues la va a pasar bastante mal esta selección en ese apartado. Y Cillessen me parece el sobrevalorado simplemente desde un punto de vista, y otra de las formas en las que estructuré este video, de que yo hace algunos años consideraba que iba a ser uno de los mejores porteros del mundo, y eso no estuvo ni cerca de ocurrir, y ahora lo vemos de vuelta en el NAC Breda. En Senegal yo considero que el más sobrevalorado se llama Keita Baldé Diao, jugador que tuvo su paso por distintos equipos importantes en la Serie A, como uno de ellos siendo el Inter de Milán, y justamente lo encontramos de vuelta en la Serie A, en donde el tipo pasó de ser este jugador que prometía a ser un jugador ya establecido en la mediocridad. No entiendo qué pasó con Keita Baldé Diao, estuvo perdido por distintos equipos alrededor de Europa, especialmente en Italia, y pues ahora queda simplemente como un jugador más en esta selección de Senegal, que para mí también uno de los argumentos de la sobrevaloración es que probablemente ni deberían ir al Mundial. Sí, yo lo sé, chicos, y aquí va una explicación. El más sobrevalorado de Qatar, con algunas selecciones no hay sobrevalorado. Creo que en Qatar no existe ese jugador sobrevalorado. Tal vez alguien que vea el fútbol qatarí, tal vez alguien de Qatar nos podría decir: este jugador, el tipo es malísimo y lo siguen convocando, es el titular. Pero yo, al menos al nivel de mi conocimiento, de mi investigación y de mi entendimiento, creo que estrictamente con una selección como Qatar, la sobrevaloración como la entendemos no existe. Puede que esté equivocado, puede que no. Ayúdame a decidirlo en los comentarios. Y el grupo B se pone interesante. Vayamos de Irán. No pienso que haya un sobrevalorado en Irán. Hablemos de la selección de Gales. Y yo voy a colocar a Brennan Johnson como el más sobrevalorado de este equipo de cara al Mundial de Qatar 2022. Una muy buena temporada con el Nottingham Forest nos hizo que nos ilusionáramos muchos, y sí, me incluyo yo mismo, causante de esa sobrevaloración. Y ahora en el máximo vuelo el tipo está pasando por desapercibido, y lo que le sigue, aún con que Gareth Bale siga siendo en la MLS, y viste ese video de los jugadores más importantes, mejores jugadores, como lo quieras entender, Bale sigue teniendo ese puesto, y pienso que Brennan Johnson nos ilusionó a algunos con que él lo debería tener. Inglaterra, Estados Unidos, dos de las selecciones que sé que van a darse un festín. Comencemos con los Estados Unidos, en donde yo sé que muchos que ven estos videos, especialmente de México y Sudamérica, van a decir: toda la selección de Estados Unidos está sobrevalorada. Podría ser. Para mí, el más sobrevalorado de la selección de los Estados Unidos es Ricardo Pepi.
este delantero que se va a la Bundesliga por prácticamente de a gratis. Se va a Augsburg desapercibido, cedido, no está haciendo prácticamente nada. Ricardo Pepi es un jugador al que creo que se le infló demasiado, sobre todo en esta conversación por haber podido ser seleccionado por México y que Estados Unidos lo gana. Creo que se infla demasiado. Aquí mismo en Casa Deportes en Fichajes Top hablamos de un delantero que me emociona muchísimo más que Ricardo Pepi, pero entonces para mí Pepi es el más sobrevalorado. Sé que van a decir Christian Pulisic y a nivel de clubes estaría probablemente de acuerdo. Sí, probablemente de acuerdo. Pero con la selección, ¿alguien le podría recriminar algo a Christian Pulisic? Lo leo en los comentarios. Y en la selección de Inglaterra, Harry Maguire. El central más caro en la historia. Un jugador que está pasando el peor momento de su carrera y que va al Mundial de Qatar 2022. Gareth Southgate. ¿Qué demonios, viejo? Argentina. Recuerden que en Twitter les pregunté que si algunos querían aportar. Y con Argentina los que más leí fue Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, al que yo coloqué como el más infravalorado, ¿no? Como ocurren estas cosas. Pero para mí el más sobrevalorado sería Ezequiel Palacios. Fíjense, desde que su llegada al Bayer Leverkusen, el tipo de a poco se ha ido ganando la titularidad, sí, pero también la ha ido perdiendo en esa misma tesitura y además estando en la peor temporada del Bayer Leverkusen en mucho tiempo. El mediocampista Ezequiel Palacios a mí siento que no ha crecido en lo absoluto, creo que ha dado un paso de un punto a un punto B hacia un costado, no siento que se esté dando ese salto hacia adelante y ni siquiera estoy seguro que Palacios esté en la lista de Scaloni automáticamente, pero ha estado en todo el proceso y hay una posibilidad de que esté en un escenario en el que esté. Y por ejemplo, no esté un jugador como Alexis McAllister, por ejemplo, ahí se diría qué está pasando aquí, qué locura sea esa. Aunque, repito, muchos de ustedes me dijeron Paredes o Lo Celso, ¿ustedes estarían de acuerdo? Creo, y así, prediciendo lo que van a decir, creo que muchas personas van a decir el Dibu Martínez, pero yo estaría en desacuerdo si piensas que el Dibu está sobrevalorado. Arabia Saudita, Polonia y México. Voy a comenzar con Polonia porque creo que con México me puedo extender unos segunditos más. Con Polonia para mí es Wojciech Szczesny. El jugador más sobrevalorado de esta selección es el portero porque ya en los últimos años el tipo no ha hecho nada, es una coladera con la Juventus y creo que es una de las razones por las que esta Juventus no ha terminado de avanzar y no progresa. Y algunos van a argumentar, no, eso no puede ser, Carlos Szczesny ha sido muy bueno. Yo creo que con el Arsenal nunca fue muy bueno. Con la Roma y una o dos temporadas con la Juve creo que sí podemos argumentar que fue el mejor portero en Italia. Pero después creo que esa imagen se quedó de, mira, no era tan malo y como que todos se quedaron con esa imagen y ahora mismo lo ves y hermano, ha perdido la titularidad con Perin. Afortunadamente para él Perin es la otra opción y por eso tienen que recurrir nuevamente al polaco. No lo sé, para mí Wojciech Szczesny es lo más flojo de esta selección polaca. Y en México. Ok, vamos a mencionar algunos nombres que creo van a mencionar ustedes y el que yo definiría. Sé que muchos de ustedes van a decir Andrés Guardado. No estoy del todo de acuerdo. Un jugador que para mí sigue siendo mucho más relevante que por ejemplo un Héctor Herrera. Ahí sí estoy de acuerdo en que creo que tiene todo para ser el más sobrevalorado de México, sobre todo por lo que hizo antes con México, que a ese nivel, ok, estoy de acuerdo, pero Héctor Herrera no tendría que tener lugar en esta selección mexicana. Y el otro es Jesús Gallardo y es mi elección. Jesús Gallardo es el tipo más sobrevalorado de la selección mexicana por el Tata Martino. Y si el entrenador ve otras cosas que no ve el resto de las personas, pero no porque estemos locos nosotros o el tipo sea un genio, simplemente porque lo sobrevalora. Piensa que es el mejor lateral cuando hay muchísimas mejores opciones y el tipo probablemente no tendría que ir a Qatar ni de sustituto. Hermano, Jesús Gallardo es el más sobrevalorado, en este caso puntual, por el mismo seleccionador. Francia, es altamente probable que Paul Pogba vaya al Mundial. Y yo ya discutía que para mí no tendría que ir al Mundial, siendo que, pues, ha estado lesionado y recuperándose. Y probablemente si llega, va a llegar a un 70-80%. Reconozco la valía de Paul Pogba a nivel figura para muchos franceses, pero creo que esa figura está mucho más alejada de la mejor versión de Paul Pogba que sí vimos en la selección francesa. Pero este video trata de los sobrevalorados de cara a Qatar 2022. Y si Paul Pogba le quita un lugar a un mediocampista que se lo haya ganado a pulso y que esté en un buen estado de forma, a mí me partiría el alma y diría, hermano, qué sobrevalorado está Paul Pogba, de verdad. Cuando yo mismo lo he defendido en múltiples ocasiones vamos a ver, el tipo es un mediocampista fantástico, pero creo que la imagen de Paul Pogba es mucho más grande que el gran futbolista que es Paul Pogba. ¿Me doy a entender? Australia, no creo que haya un jugador sobrevalorado en Australia. Túnez, no creo que haya un jugador sobrevalorado en Túnez. Dinamarca, en Dinamarca puede que haya un jugador sobrevalorado. Y mi elección es muy sencilla. Kasper Dolberg es el jugador más sobrevalorado
por un servidor, inclusive donde ya saben que en algún momento yo dije que era una de las grandes promesas del fútbol europeo, y el tipo desde el Ajax, la Ligue 1 y ahora en el Sevilla, en donde lleva una maravillosa cantidad de 0 goles en liga. Kasper Dolberg es un jugador que simplemente pasa por desapercibido en sus equipos, de repente tiene chispazos, de repente tiene esos momentos que vamos, no llegas a estos niveles y estos equipos por ser un maleta, por ser un tronco o ser un tipo que no sabe jugar fútbol. Vamos, todos los jugadores en esta lista son grandiosos futbolistas, pero con la selección danesa y a nivel de clubes creo que no cabe duda que Kasper Dolberg es lo más sobrevalorado que tiene esta selección. Pasemos al siguiente grupo, en donde Costa Rica lo voy a dejar como yo no encuentro un sobrevalorado, tal vez Joel Campbell. No sé si estén de acuerdo conmigo, y yo en su momento dije que era también una de las más grandes promesas de la CONCACAF. Tal vez me quede con Joel Campbell. Corríjanme, gente de Costa Rica, si están de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Joel Campbell, más sobrevalorado. Pero vayamos a hablar de Españita. Y en Españita estuve fuertemente decantado a decir Sergio Busquets o Jordi Alba en esta España actual y en su estado de forma actual con el FC Barcelona. Pero creo que ellos dos, estando en un buen estado de forma con Qatar para Luis Enrique, en Qatar para Luis Enrique, creo que la mejor versión de estos dos hombres a su edad, repito, a Qatar 2022, no la mejor versión de estos dos que cuando creo que sean de los mejores jugadores del mundo en su posición, ahora mismo no creo que lo sean. Esa no mejor versión es esos jugadores actuales son mucho mejores y mucho más importantes que Eric García. Eric García me parece de los jugadores más sobrevalorados, no solo de Qatar, en la actualidad. Si hago un top 10 va a estar Eric García. El tipo comete errores constantemente, sí que hace labores defensivas y sí que tiene sus buenos momentos, pero hombre, no puede ser lo mínimo que esperemos, ¿no? Tenemos que esperar mucho más de un jugador que además se perfila para ser el titular con España. No puede ser, no. Si es titular con España, yo estrello mi cabeza contra este muro. Japón vamos a dejarlo como una interrogante, y en Alemania creo que me voy a decantar por Thilo Kehrer, un jugador que, vamos, creo que no ha sido lo que se esperaba en el Paris Saint-Germain. En el West Ham altas y bajas, más bajas que altas, honestamente. Y en Alemania probablemente vaya a tener minutos como ese lateral por derecha, aunque ya sabemos que por ahí está peleando con Jonas Hoffmann o el mismo Lucas Klostermann que yo proponía. Ahí es donde se pone un poco complicado, aunque, y lo dejo, mi elección es Thilo Kehrer, pero en el área se las dejo votando a ustedes. Estuve a 3 segundos de ponerlo a Kai Havertz como el jugador más sobrevalorado de esta selección Alemania, y sabiendo ustedes muy bien que es uno de mis jugadores preferidos de hace algún tiempo, pero desde el Chelsea, desde que yo al Chelsea, cada vez me faltan más argumentos para defender el precio y lo que rinde en el campo, que fue un poco los argumentos que presentaron por un jugador, la media inglesa en Brasil. Vamos a hablar de ello más adelante cuando lleguemos a Brasil, pero yo digo Thilo Kehrer. ¿Ustedes creen que debía haber colocado a Kai Havertz? Bélgica, no cabe duda que actualmente es Eden Hazard. El titular tiene que ser Trossard, hablando de la infravaloración, pero tal vez simplemente por el recorrido e importancia que ha tenido en los últimos años con Bélgica, lo sea Eden Hazard, que a término del precio, pues vamos, creo que es el más sobrevalorado inclusive en mucho tiempo y en años, me atrevería a decir. Y me duele bastante porque si paso de alguien que quiero mucho como Kai Havertz a Eden Hazard, lo amo, pero vamos, estudiamos de pies a cabeza la selección belga y tiene que ser Eden Hazard. Podría ser de meme decir a mi archienemigo Romelu Lukaku, pero no, es Eden Hazard. Hablemos de Croacia y Marruecos con Nikola Vlasic en Croacia, un ejemplo más de un jugador que yo mismo sobrevaloré y les decía presten atención, échenle un ojo, y vamos, en el West Ham no hace nada y en Italia pues es un jugador más del fútbol italiano, ¿no? Bueno, pues tendría que ser la figura del fútbol italiano basado estrictamente en la percepción que teníamos de este jugador hace algunos años, diagonal meses, cuando llega al West Ham. Y con Marruecos, argumentos similares en Hakim Ziyech, ¿no? Creo que con Hakim Ziyech nos estamos quedando con la imagen del Ajax, ¿no? Ese jugador con una zurda educada, pero los que se queden con esa imagen no han visto los últimos partidos que ha tenido con el Chelsea desde su llegada, en donde parece que olvidó jugar al fútbol. No sé si esto cambiará con Marruecos de cara a este mundial y podamos ver un poco esos tintes de la mejor versión de Hakim Ziyech, pero esa imagen cada vez está más lejos. A mí me duele muchísimo porque también es un jugador que yo apreciaba muchísimo. Pero así son las cosas a veces. Justamente grupo G, hablamos del jugador más infravalorado, siendo Fred para mí. Y muchos me dijeron, Carlos, la media inglesa dice que es el más sobrevalorado. Hay argumentos muy lindos. La media inglesa, si quieren discutirlo, estoy dispuesto a morir por Fred. Porque no estoy dispuesto a morir es por Philippe Coutinho, que no, lo hizo de nuevo, ¿no? Lo hizo de nuevo Philippe Coutinho. Un jugador que, vamos, en cuanto a precio por el Barcelona, creo que no hay discusión. Y con el Aston Villa parece que era un jugador que podía recuperar su mejor versión y ayudar a levantar a este Aston Villa, pero no, simplemente un espejismo y una imagen más de que Philippe Coutinho es un jugador que podría estar siendo su lugar ocupado por un jugador en mucho mejor estado de forma y con muchísima mejor incidencia en el juego que Philippe Coutinho, que probablemente irá además por la sobrevaloración de que es el amigo de Neymar y Neymar tiene mucho peso en la selección de Brasil. Creo que este va a ser el único grupo en donde doy 4 sobrevalorados en cada selección. Serbia, Luka Jovic,
Creo que no tengo que dar muchos más argumentos. Vamos a hablar de Camerún. Para mí es Georges-Kévin Nkoudou, un jugador del que se esperaba muchísimo hace algún tiempo. El tipo se fue al Tottenham, se fue a perder completamente y eso, ha estado perdido en los últimos años Nkoudou y simplemente es un jugador más en esta selección de Camerún, pero que sigue ganándose un puesto, ¿no? Y dices, ¿cómo es que Nkoudou sigue yendo al Mundial? Y con Suiza se pone interesante la discusión. Además, nuevamente un caso más en el que creo que yo aporto a esa sobrevaluación con Denis Zakaria, ¿no? Creo que lo que pasa con Zakaria es que vimos un mediocampista de perfil defensivo que además podía ser ocupado como central, en donde con la Juventus no hace nada, con el Chelsea no hace nada. No debemos encontrar aquí ¿qué está pasando aquí? Con el Borussia Mönchengladbach, por momentos inclusive le fuimos perdiendo la pista, ¿no? Se fue perdiendo Denis Zakaria, se gana ese fichaje con la Juve, en donde prácticamente lo sacan a patadas, y en el Chelsea ya hay distintos reportes de que no lo quieren a Denis Zakaria. No sé si es una buena elección, también creo que es una que me gustaría que me ayuden a reforzar si mi perspectiva es correcta. Los leo en los comentarios. En Uruguay, honestamente, yo no tenía idea a quién colocar de sobrevalorados, pero mucha gente de Uruguay me dijo que tiene que ser o Guillermo Varela o el pelado Cáceres. Aquí les dejo la tarea a ustedes en los comentarios que elijan entre uno de estos dos o inclusive ustedes propongan algún otro. Hace un tiempo recuerdo que me decían mucho Rodrigo Bentancur, pero creo que en la actualidad no creo que haya alguien que crea que Bentancur esté sobrevalorado, tal vez algún aficionado de River por ahí. En fin. Después, en la selección de Corea del Sur, creo que no hay un sobrevalorado, aunque hay una persona en Twitter, y te lo agradezco, muchas gracias si estás viendo este video, hermano, que nos ha compartido de los infravalorados, el mejor jugador de Corea para él y algunos temitas. Muy importante que por eso me sigas por allá en Twitter, por gente como esa, que además me puedo compartir trabajo como el de ellos. Y pues bueno, aquí tal vez necesitemos tu ayuda, mi hermano. ¿Quién consideras el más sobrevalorado de Corea del Sur? Porque en Ghana creo que es Abdul Baba Rahman, jugador que todavía pertenece al Chelsea. Cedido actualmente una vez más. ¿Cuántas sesiones más para Abdul Baba? Y el tipo sigue siendo convocado con Ghana. No hay un mejor jugador que este tipo que ha estado deambulando en la segunda división de Inglaterra, por favor. Y con Portugal estuve pensando muchísimo. Y tal vez me atreva a decir que alguien como Rui Patricio, creo que también es un jugador con el que nos quedamos la imagen de un portero mucho más importante hace algunos años. Y también, otra vez, a manera predictiva, creo que muchos de ustedes van a decir Joao Félix. Pero creo que Joao Félix, si lo vas a meter en la conversación, creo que ha sido más por cómo le han utilizado, especialmente el Cholo Simeone, sobre todo esta temporada. Y no sé si me atrevería a ver, por precio 120 millones, por utilización e importancia, tanto en selección como con el Atlético de Madrid. Puede que sea Joao Félix. ¿Estarías de acuerdo conmigo que Joao Félix es el más sobrevalorado? ¿Estarías de acuerdo conmigo con las elecciones que he compartido? Y sobre todo con los que no compartí. Si tú sabes o crees que hay algún sobrevalorado, por favor déjamelo en la caja de comentarios o a través de mis redes sociales que están enlazadas en la descripción del video. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Una disculpa por la voz. Espero que ya en los siguientes videos no haya ningún problema. Los voy a grabar una semana, así que no hay tanto problema. Espero que me sigas en mis redes sociales porque seguramente ya estás viendo este proyectazo del que fui parte y va a haber un montón de contenido, repito, de cara a Qatar 2022. Porque también ya entramos de lleno en las previas. Vamos a ir previa A, previa a Grupo B, previa a Grupo C, previa a Grupo D, etc, etc, etc. Y más videos en donde hablemos de las selecciones, jugadores y el seguimiento del Mundial de Qatar 2022. Damas y caballeros, cualquier otra duda, sugerencia o comentario, la caja de comentarios. Mi nombre es Carlos Reynoso. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Eso fue Toño por este video. No le vengo más ratas y verduras. Y que ahí nos solemos.